En esta oportunidad vamos a hablar sobre los diuréticos. Bueno, pero antes de hablar en sí de los fármacos, tenemos que tener algunos conceptos básicos sobre anatomía y fisiología renal, ¿no? Entonces, como sabemos, el riñón normalmente filtra un volumen extracelular a través de los glomérulos en un promedio de 12 veces al día. Y las nefronas renales son las que regulan el proceso del volumen de líquido del cuerpo y su contenido de electrolitos mediante los procesos de secreción y reabsorción. Algunos estados de enfermedad como la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, el síndrome nefrótico, incluso la cirrosis, pueden alterar este equilibrio. Entonces, ¿qué van a hacer los diuréticos? Estos van a aumentar la tasa de flujo de orina y la excreción de sodio, y esto se usa para ajustar el volumen o la composición de los fluidos corporales en estos trastornos. Bueno, en la anatomía y la fisiología renal vamos a comenzar con la parte inicial, ¿no? Donde comienza todo, lo que es el glomérulo. Como sabemos, la sangre llega al glomérulo a través de una arteriola eferente y luego sale del glomérulo a través de una arteriola eferente. El ultrafiltrado producido por el glomérulo se acumula en el espacio entre el glomérulo y la cápsula, que es llamado el espacio de Bowman, y entra de ahí a una porción tubular larga de la nefrona. Ahí es donde ya el ultrafiltrado se reabsorbe. Cada riñón está compuesto por alrededor de 1 millón de nefronas. Cuando hablamos de la filtración glomerular, vamos a ver que el filtro eh, va a tener tres componentes básicos. Las células endoteliales capilares fenestradas, se dice así porque están separadas. Una membrana basal que se encuentra justo debajo de las células endoteliales. Y las diafragmas cortadas por filtración formadas por células epiteliales que cubren la membrana basal en su lado del espacio urinario. Los solutos, que son de pequeño tamaño, fluyen con el agua, se filtran en el espacio de Bowman, a diferencia de los elementos formados eh, de gran tamaño, las macromoléculas. Estos sí son retenidos por la barrera de filtración. Los dos riñones, juntos en los humanos, producen aproximadamente 120 mililitros de ultrafiltrado por minuto, pero solo 1 mililitro de orina por minuto. O sea, más del 99% del ultrafiltrado glomerular se reabsorbe a un costo de energía asombroso. Los riñones consumen el 7% de la ingesta total de oxígeno en el cuerpo, a pesar de que solo comprenden el 0,5 del peso corporal. Cuando hablamos de la división, esto es de gran importancia porque luego vamos a ver que dependiendo la división de la nefrona, va a depender mucho el grado de diuresis que va a tener los fármacos que vamos a ver. Bueno, comenzando, vamos a ver que lo hemos dividido en 14, ¿no? En 14 partes. Entonces el número 1 vendría a ser el túbulo contorneado proximal y el número 2 y 3 el túbulo recto proximal. A partir del 2 ya es considerado el Henle. El número 4 ya vendría a ser la porción delgada descendente y la porción 5 vendría a ser la porción delgada ascendente, ¿no? En la porción 6 ya vendría a ser la porción ascendente gruesa y la porción 7 la porción ascendente gruesa cortical. O sea, la 6 es la medular y la 7 es la cortical. Hablamos de médula corteza porque mientras más esté para el lado cortical, o sea, la parte de la nefrona esté más para el lado cortical, va a ser un medio más isotónico, mientras esté más para el lado medular va a ser un medio más hipertónico. Cuando hablamos de la permeabilidad también vamos a ver que comenzando a través del glomérulo hasta la porción descendente del ACGL, va a ver que la permeabilidad al agua va a ser alta. En cambio, cuando ya comienza a ascender, la permeabilidad va a ser nula, casi ninguna, no va a haber permeabilidad. Y a partir del túbulo contorneo distal, vamos a ver que ya la permeabilidad del agua va a ser variable. Pero bueno, de ahí tenemos al número 8, que ya es el segmento del túbulo recto distal, y el número 9, ¿no? Que ya es el túbulo contorneado. Hasta el número 8 ya es considerado el ácido de Henle. El ácido de Henle entonces vendrían a ser desde el número 2 hasta el número 8.
Y el túbulo de conexión, el número 10, que bueno, casi no se, no se considera por el mínimo tamaño que es. El túbulo de recolección inicial es el 11, el túbulo de recolección cortical el 11 y el medular el 13. Y por último el 14 que es el 14 que es el conducto de recolección medular interna. Bueno, como sabemos, normalmente alrededor del 65% del sodio filtrado se reabsorbe en el túbulo proximal y debido a esto, esta parte del túbulo es altamente permeable al agua y su reabsorción es esencialmente isotónica. Cuando hablamos del túbulo contorneado distal, habíamos dicho que su permeabilidad era variable. Bueno, en esta parte es altamente permeable al agua, sin embargo sus permeabilidades al cloruro de sodio y a la urea son bien bajas. Por el contrario, cuando hablamos de la porción delgada ascendente del ACGL, esta sí es bien permeable al cloruro de sodio y a la urea, pero es bien impermeable al agua. Cuando hablamos de la porción ascendente gruesa, esta se reabsorbe activamente lo que es el cloruro de sodio, pero también es bien impermeable al agua y a la urea. Aproximadamente el 25% del sodio filtrado se reabsorbe en el haz de Henle, principalmente en la asa ascendente gruesa, que tiene una gran capacidad de reabsorción. Acá es donde también va a actuar la familia de diuréticos con mayor fuerza, no, con mayor fuerza de diuresis. La delgada, la parte delgada, descendente, estamos hablando de la ACGL, pasa entre las arteriolas aferentes y eferentes y establece contacto con la arteriola aferente mediante un grupo de células epiteliales columnares especializadas conocidos como la mácula densa. La mácula densa es ubicada estratégicamente para detectar las concentraciones de sodio y cloro que salen del ACGL. Si las concentraciones del cloruro de sodio es demasiado alto, la mácula densa envía una señal química, puede ser de adenosina o de ATP, a la arteriola aferente de la misma nefrona, causando su constricción, lo que reduce la filtración glomerular. Este mecanismo homeostático, conocido como retroalimentación tubuloglomerular, protege al organismo de la pérdida de sal y volumen. La mácula densa también regula lo que es la liberación de renina de las células yuxtaglomerulares adyacentes a la pared de la arteriola aferente. Al igual que la porción ascendente gruesa, el túbulo contorneado distal transporta activamente lo que es el cloruro de sodio y es bien impermeable al agua. El sistema del conducto colector es un área de control fino en la composición y el volumen de ultrafiltrado. Es aquí donde se realizan los ajustes finales en la composición electrolítica. Es un proceso modulado por lo que es el esteroide suprarrenal, que es la aldosterona, y también la vasopresina, o también llamada hormona antidiurética, también modula la permeabilidad del agua en esta parte de la nefrona. Las porciones más distales del conducto colector pasan a través de la médula renal, donde el líquido intersticial es marcado hipertónico, y en ausencia de la hormona antidiurética, el sistema de los conductos colectores es impermeable al agua, y también la orina es bien diluida. Esta se excreta, obviamente, ¿no? Ahora, en presencia de la hormona antidiurética, el sistema de conductos colectores es bien permeable al agua y también es reabsorbida. El movimiento de agua fuera del túbulo es impulsado por un fuerte gradiente de concentraciones que existe entre el líquido tubular y el intersticio medular. Como sabemos, el riñón es un órgano importante involucrado en la eliminación de las sustancias químicas orgánicas del cuerpo. Las moléculas orgánicas pueden ingresar a los túbulos renales mediante la filtración glomerular o también pueden secretarse activamente y de manera directa en los túbulos. El túbulo proximal tiene un sistema de transporte altamente eficiente para ácidos orgánicos y un sistema de transporte también igualmente eficiente pero por separado para las bases orgánicas. Entonces tenemos acá el mecanismo de secreción para lo que es ácidos orgánicos. Tenemos tres tipos de transporte activo: primario, secundario y terciario. Tenemos la bomba de sodio-potasio TPasa, un cotransportador unidireccional de sodio y alfa-zeta glutarato, pero también pueden ser otros de descarboxilatos, ¿no? Y un contrasportador bidireccional que eh, pasa los aniones a la célula epitelial y luego sale por difusión facilitada, ¿no?
Tenemos ahora a la base, el mecanismo de secreción para la base orgánica, igual tenemos tres tipos. eh, el transporte activo primario, secundario y terciario, ¿no? Ahora la diferencia es que en el primario, si la bomba igualito va a estar para el lado del espacio peritubular, una bomba de potasio, de sodio potasio TPasa, y en el lado luminal vamos a tener en la membrana luminal un, un contrasportador bidireccional de sodio de hidrogeniones y también un transporte activo terciario. Tenemos a tener un transporte bidireccional que van a hacer los cationes que han sido pasados del espacio peritubular por difusión facilitada a la célula epitelial y luego han sido expulsadas al espacio luminal por este contrasportador. Entonces ahí tenemos los dos mecanismos de secreción de ácido orgánico y de base orgánica. Bueno, ahora ya hablando de fármacos, vamos a ver que cada familia de fármacos va a actuar diferente dependiendo de su lugar donde se ubiquen dentro de la nefrona, ¿no? Ahora, comenzamos con los que actúan a nivel del túbulo proximal. Vamos a tener los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Su principal referente es la acetazolamida, pero también vamos a tener a otros, como los diuréticos osmóticos. Los diuréticos osmóticos no tienen un lugar específico, o sea, actúan a nivel del todo, la nefrona, pero dependiendo del grado de osmolaridad va a ser mucho mayor o menor su acción, ¿no? También tenemos a nivel del túbulo proximal a los diuréticos edificantes como el cloruro de amonio y las antinas como la etofilina, la cafeína o la teobromina, ¿no? Cuando hablamos de ya diuréticos que actúan a nivel de la asa ascendente gruesa de Henle, ¿no? Tenemos a los diuréticos de asa, su propio nombre lo dice, o también conocidos de techo alto. Sus principales referentes tenemos a la furosemida, la budetamida y la toracemida, ¿no? Estos son los diuréticos más potentes de entre todos. Luego tenemos a los diuréticos que actúan a nivel del túbulo contorneo distal, tenemos a las tiacidas y a los diuréticos relacionados, ¿no? El fármaco más eh, conocido de los tiacídicos es la hidroclorotiacida, no seguido de la indopamida y también tenemos la clortalidona, ¿no? Cuando hablamos de diuréticos que actúan a nivel de túbulo distal y túbulo conector, ya hablamos de los diuréticos ahorradores de potasio. En este caso tenemos a los antagonistas de la aldosterona y bueno, los ahorradores de potasio en sí, que son el teostereno y la amilorida. Y en los antagonistas de la aldosterona, la espironolactona, ¿no? Y bueno, y luego tenemos lo que es el túbulo colector, ¿no? Ahora, cuando hablamos de los mecanismos de transporte en la célula del tubo renal, eso ya lo habíamos visto anteriormente, pero es bueno darle eh, en específico cada mecanismo. ¿Por qué? Porque estos mecanismos van a estar involucrados a nivel del todo, toda la nefrona, y los fármacos se van a encargar tanto de inhibirlos y así inhibir la absorción de los solutos, ¿no? Entonces vamos a tener el uno que es un transporte activo, el número 2 y 3 que son difusiones, difusión paracelular o una difusión transcelular. Los canales iónicos tenemos, tantos el número 4 y 7, puede ser los cationes, aniones, el transporte de solutos en dirección opuesta a la membrana, como es el número 8, y el cotransporte, que es un transporte de solutos en la misma dirección a través de la membrana, que tenemos que es el 9 y el 10, ¿no? Entonces ahí tenemos los diferentes mecanismos de transporte en las células del túbulo renal, ¿no? Entonces la primera familia de fármacos que vamos a ver son los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Como sabemos, estos actúan a nivel del túbulo proximal. Entonces acá vamos a tener dos anhidrasas carbónicas, una a nivel del lado luminal y otra a nivel del lado citosólico, ¿no? Entonces, fisiológicamente, normalmente, el ácido carbónico, ¿no? Se disocia
por la anhidrasa carbónica en CO2 y agua, ¿no? Entonces estos entran por emisión facilitada al, al medio citosólico y dentro de la célula igualito vuelven otra vez la anhidrasa carbónica lo une y forma otra vez el ácido carbónico. Este ácido carbónico ahí se disocia en un hidrogenio y bicarbonato, ¿no? Ahora, este mecanismo es muy dependiente de lo que es la bomba de sodio potasio ATPasa, ¿no? Entonces, al no haber sodio, en el medio citosólico, la célula va a jalar sodio del lado luminal. Entonces acá va a haber un antiportador, no un intercambiador de sodio-hidrogenio. Entonces el hidrogenio que se había formado sale, ¿no? Para que pueda ingresar a la célula el sodio. Este sodio, eh, obviamente, se va a ir al espacio intersticial y va a ser intercambiado por potasio. Pues no, el potasio entra a la célula y bueno, de ahí como ya cumplió su función de sacar al sodio, entonces vuelve a salir por un canal de potasio, ¿no? Ahora, el bicarbonato que se forma igualito es sacado al espacio intersticial y es intercambiado igualito con la ayuda del sodio que ingresa, ¿no? Entonces, como vemos, tanto el sodio como el bicarbonato ayudan a mantener un pH de 7.4. Entonces tenemos también una acción, ¿no? Que cuando se le da acetolamida ocasiona que el pH comience a bajar, lo que produce también un cierto grado de acidosis. Y la función principal de la anhidrasa carbónica es, bueno, no se inhibe lo que es la anhidrasa carbónica y toda la cantidad de solutos, no se disocia tanto el bicarbonato como el agua no pueden entrar, no hay forma de que el sodio entre porque en el medio citosólico no se ha vuelto a formar el ácido carbónico y por ende no se ha disociado y ocasiona, ¿no? La diuresis, pues, ¿no? De todos los solutos. Cuando hablamos de los fármacos, son la acetosalamida, la diclorfenamida y la metazolamida, ¿no? Acá tenemos una potencia relativa, como vemos la acetosalamida es la más conocida, pero la diclorfenamida tiene una potencia relativa de 30 veces más que la acetosalamida, ¿no? Mucho más potente. ¿Pero por qué se usa esto? Porque, bueno, tiene una biodisponibilidad buena, pero como vemos la diclorfenamida no hay, no hay datos suficientes, no hay datos suficientes, por lo cual su uso no es muy común, ¿no? La acetazolamida tiene una T media de 6 a 9 horas y una eliminación renal, ¿no? En lo demás no se conoce con exactitud. Igualito pasa con la metazolamida. También cuando hablamos de la toxicidad, sus efectos adversos y las contraindicaciones, las reacciones tóxicas graves de los inhibidores de la anhidrasa carbónica no son frecuentes, pero sin embargo estos medicamentos, como son derivados de las sulfonamidas y como otras sulfonamidas, pueden causar depresión de la médula ósea, una toxicidad cutánea, lesiones renales similares a las sulfonamidas y reacciones alérgicas. En dosis grandes, muchos pacientes presentan lo que son somnolencias y parestesias, y la mayoría de los efectos adversos y contraindicaciones e interacciones medicamentosas no secundarias a la alcalinización urinaria o a la acidosis metabólica que incluyen una desviación del amoníaco de origen renal de la orina a la circulación sistémica y un proceso que puede inducir o empeorar la encefalopatía diabética, ¿no? También tenemos la formación de cálculos y cólico uretral debido a la precipitación de sales de fosfato de calcio en la orina alcalina y un empeoramiento de la acidosis metabólico respiratoria. Esas serían sus principales contraindicaciones, ¿no? O efectos adversos. Entonces ahora tenemos a los diuréticos osmóticos. El fármaco de referencia es el manitol, ¿no? Es el más conocido. Entonces, vamos a decir, ¿no? El manitol se filtra a través del glomérulo, acá estamos hablando del glomérulo, se filtra, y hay que tener en cuenta que no solamente va a pasar a través de la nefrona, sino que también, paralelo a esto, vamos a tener a los vasos rectos.
y también va a afectar ahí la presencia del mannitol en el mecanismo de contracorriente, ¿no? Entonces vamos a tener al mannitol con comienza con el túbulo próximo con una concentración de 300 y conforme va bajando a la médula, esta aumenta, ¿no? Aumenta hasta incluso hasta 1200 debido a que es más permeable al agua, pero se vuelve más impermeable a los iones. Ahora, ese es cuando estamos hablando de la asa descendente. Y entonces comienza a aumentar las concentraciones a 1200 y entonces cuando vuelve a subir es porque se vuelve más permeable ya comienza a volverse, a volverse más permeable conforme va subiendo el nivel de la corteza. Nos vemos 700, 400, 200, ¿no? La idea es que esta concentración creciente se transmita al espacio intersticial y al pasar al espacio intersticial y circule la hormona antidiurética que expresó unas acuporinas, el agua va a comenzar a reabsorberse y conforme va bajando el agua, más concentrado está para afuera. Entonces, esta misma osmolaridad disminuida se transmite a los vasos rectos del intersticio. Eso quiere decir que como la osmolaridad está baja, cuando el agua quiere salir, casi no va a querer hacerlo porque por el mismo hecho de que la osmolaridad está baja, ¿no? Entonces el agua va a seguir de frente y va a producir un decir más abundante. No se reabsorbe el agua de manera apropiada y ese es el efecto del manitol. Ahora tenemos que, en forma resumida, si queremos decirlo, que los diuréticos actúan tanto en el túbulo proximal como en el haz Henle, ¿no? Pero en el haz Henle es el sitio de primario de acción, como podemos decirlo. En el túbulo proximal, los diuréticos osmóticos actúan como solutos no reabsorbibles que limitan la ósmosis del agua hacia el espacio intersticial y por tanto reducen la concentración luminal de sodio hasta el punto en que cesa la reabsorción neta de todo el sodio. Al quitarse el agua de los compartimentos intracelulares, los diuréticos osmóticos expanden el volumen del líquido extracelular, disminuyendo la fecosidad de la sangre y también inhiben la liberación de la renina. Estos efectos aumentan el flujo sanguíneo renal y también el flujo sanguíneo medular, ¿no? Eh, Hay una eliminación del cloruro de sodio y la urea en la médula renal, reduciendo así la tonicidad medular. Hay una reducción en la tonicidad medular, pero a causa de una disminución de la extracción del agua en la porción delgada descendente, que a su vez limita las concentraciones del cloruro de sodio en el líquido tubular y esta ingresa otra vez a la porción delgada ascendente. Este último efecto disminuye la reabsorción pasiva del cloruro de sodio en la porción delgada ascendente. Además, los diuréticos osmóticos inhiben la reabsorción del magnesio en la porción ascendente gruesa, ¿no? Entre los fármacos, como ya hemos visto, los principales tenemos al mannitol, pero también tenemos a la glicerina y a la isosorbida, ¿no? El mannitol tiene una actividad oral significante, en comparación de la glicerina y la isosorbida que sí tienen son activos oralmente, pero la diferencia es que la T media del mannitol es de 0.25 a 1.7 horas, ¿no? Cuando hablamos de una insuficiencia renal, ¿no? Esto puede llegar hasta de 6 a 36 horas. Y su ruta de eliminación, ¿no? El mannitol es 80% renal, 20% metabólico y lo otro se excreta a nivel de la bilis, ¿no? A diferencia de la glicerina, tiene una ruta de eliminación de 80% metabólica y el 20% que no se conoce el mecanismo de su eliminación. La isosorbida sí tiene una ruta de eliminación renal. Bueno, vamos a ver a los inhibidores del transporte paralelo de sodio, potasio y 2-cloro. Esos son los diuréticos de asa, ¿no? También llamados diuréticos de techo alto. Son inhibidores reversibles del importador de sodio, potasio y 2-cloro. Como ya hemos visto, actúan en la rama ascendente gruesa de la CGL. Y la inhibición se da en el lugar de unión del cloro, ¿no? Acá vamos a tener a la furosemida como fármaco de referencia. Y vamos a ver, fisiológicamente, este cotransportador unidireccional va a pasar sodio, 2 cloros, y para que sea neutro la carga necesita la ayuda de potasio. Entonces este potasio entra,
para que funcione este cotransportador. Y una vez que ya esté entrado en el sodio y el cloro, el potasio dice no tengo nada que hacer acá y vuelve a salir otra vez por su canal de potasio, ¿no? Ahora, el cloro cruza todo el espacio intersticial y sale por su canal iónico de cloro al espacio intersticial. Este, esto hace que la carga positiva que tiene el espacio intersticial disminuye un poco, o sea, se vuelve menos positivo, no llega a ser negativo, sino disminuye la positividad del espacio intersticial. En el lado de la luz es de 70 y en el lado intersticial es de 60 milivoltios, ¿no? Ahora, cuando el sodio pasa, necesita salir, ¿no? Entonces acá funciona lo que es la bomba de sodio-potasio TPasa. El sodio sale, el potasio entra y el potasio como ya cumplió la función de hacer entrar el sodio, vuelve otra vez a salir por su canal, ¿no? Por su canal de potasio. Ahora, esta diferencia que habíamos hablado, que es de 10 milivoltios, la diferencia de positividad, hace que en tanto el calcio como el magnesio atraviesen por difusión paracelular, ¿no? Como ya habíamos visto los mecanismos anteriormente, atraviesen y sean reabsorbidos también. Entonces, ¿cuál es el efecto diurético? El efecto tan potente que tiene la furosemida es que al bloquear esto, va a bloquear todo lo fisiológico que habíamos visto y va a hacer que tanto en la parte luminal se queden el sodio, el cloro y el potasio, y a la misma vez, como no va a haber ese cambio de electronegatividad para el lado intersticial, va a hacer que tanto el calcio y el magnesio también se queden ahí. Aparte que acá en la parte de la rama ascendente gruesa es la mayor cantidad de, este, de agua, ¿no? Jalado por el sodio. O sea, aparte que el cloro y el potasio, como el sodio está en concentraciones altas, va a hacer que la diuresis sea mucho más profunda, ¿no? Porque va a jalar mucho más agua, sabes que el agua lo persigue al sodio a donde vaya. Ahora los fármacos, como habíamos dicho, tenemos a la furosemida como referente, también tenemos al ácido etacrínico, a la budetamida y a la torazamida, ¿no? Cuando hablamos de, si clasificamos a los diuréticos de ASA, tenemos a las sulfonamidas y a las no sulfonamidas, ¿no? Lo que habíamos visto ahí son las sulfonamidas, a diferencia del ácido etacrínico, que es una no sulfonamidas, ¿no? Un efecto, me había olvidado de mencionar lo importante de los diuréticos de ASA es que también estimulan la liberación de la renina. Cuando hablamos de su potencia relativa, vemos que la budetamida tiene una potencia relativa hasta de 40 más veces que la furosemida, pero igual como sus mecanismos no son muy conocidos y la furosemida sí tiene un mecanismo, o sea, su acción de cómo va a actuar en el cuerpo no es bien conocida, por eso es que la furosemida, como sí se tiene conocimientos, este, ya comprobados, entonces por eso es que se usa. Incluso la budetamina no es de mucho uso. La biodisponibilidad oral de la furosemida es del 60%, tiene una T media de 1.5 horas y su eliminación es 65% renal y es 35% metabólica, ¿no? Cuando hablamos de los efectos extrarrenales, ¿no? De la furosemida, tenemos un aumento de la capacidad venosa general, y esto ocasiona una disminución de la presión de llenado del ventrículo izquierdo. También hay un efecto antihipertensor leve, puede causar una vasodilatación renal y a nivel del oído interno puede ocurrir un aumento de las concentraciones de sodio y potasio en la endolinfa y una depresión de los potenciales microfónico y neural cocleares, ¿no? La furosemida y el ácido etacrínico inhiben la bomba de sodio ATPasa, la bomba de calcio microsomal, la adenilato ciclasa, la glucólisis, la respiración mitocondrial y la fosfodiesterasa, ¿no? Entre sus principales efectos adversos, especialmente el ácido etacrínico, no se usa mucho por la alteración de la audición, o sea, si lo usas puede llegar a causarte daños severos que es en la audición. Es bien tóxico, ¿no? Efecto de es un ototóxico. Y en los efectos adversos principales tenemos la hiponatremia, la hipotensión, la disminución del líquido extracelular,
exantemas cutáneos, la disminución de la filtración glomerular, la parestesias, un poco de vértigo y los trastornos gastrointestinales. Hay que tener muy en cuenta esto de que no significa de que estos efectos va a tener todos los pacientes, ¿no? Cada paciente es diferente y de acuerdo a ello pueden o no presentar los efectos adversos. Entre las contraindicaciones principales tenemos que no sea en el primer trimestre del embarazo y la lactancia y no sea en deshidratación, hipopotasemia o una hiponatremia. En las acciones terapéuticas tenemos que se da en edema pulmonar, también se da en la insuficiencia cardíaca congestiva crónica, en una hipercalcemia, en una hipertensión ligera y una intoxicación por yodo o por flúor, ¿no? Esas son sus acciones terapéuticas principales. Y en las interacciones farmacológicas hay que tener mucho cuidado cuando se le da con los AINES porque disminuye la respuesta diurética. Cuando se le da con sulfonilurias se puede dar lo que es la hiperglucemia. Y cuando se le da con anticoagulantes puede aumentar la actividad, ¿no? Un aumento de la actividad de los anticoagulantes. Y cuando se le da con los glucósidos y los distálicos, hay un aumento de las arritmias inducidas por los glucósidos, ¿no? Y cuando se le da, por último, con el cisplastino, hay un incremento de riesgo de la otoxicidad inducidos por los mismos diuréticos. Ahora vamos a hablar de los inhibidores del transportador paralelo de sodio y cloro, son los diuréticos diacídicos, o los inhibidores del cotransportador es igual. Son los diuréticos más ampliamente utilizados en los tratamientos prolongados o permanentes. Aumentan la excreción urinaria del sodio y del cloro. Ahora, fisiológicamente, ¿qué es lo que pasa? Fisiológicamente, el sodio y el cloro entran por este contrasportador unidireccional, el cloro sale al medio intersticial por su canal de cloro y el sodio es intercambiado por una bomba de sodio-potasio TPase. Como los otros mecanismos que habíamos visto, el sodio este, sale con la ayuda del potasio, el potasio ya cumplió la función de sacarlo del sodio y vuelve a salir por un canal de potasio. Entonces, pero acá hay algo, ¿qué es lo que pasa cuando la hidroclorotiazida, los diuréticos tiazídicos bloquean inhiben este contrasportador unidireccional de sodio y cloro? Al ver una escasez, ¿qué es lo que va a hacer? La célula comienza a jalar sodio de donde sea. Entonces, en el espacio intersticial, en el espacio intersticial comienza a jalar el sodio y lo mete a la célula. O sea, acá se activa un intercambiador de sodio y calcio, ¿no? El sodio va a volver a salir otra vez o sea, ingresa nomás y vuelve a salir otra vez por esta bomba. Pero entra en participación este intercambiador. Entra sodio y sale el calcio de dónde lo saca del lado luminal, ¿no? Eh, el calcio entra por difusión facilitada y cruza todo lo que es el citosol y es intercambiado por el sodio para que se vuelva a volver a salir y el calcio es reabsorbido, ¿no? Entonces vemos también un beneficio al usar de los tiacídicos, efecto diurético, pero también vemos un efecto positivo en el tratamiento de algunas enfermedades que necesitan, pues, ¿no? La reabsorción del calcio, ¿no? Entonces ahí es un punto extra que tienen los diuréticos tiacídicos. Más las indicaciones terapéuticas están para lo que es edema por insuficiencia cardíaca, lo que es la cirrosis hepática, en síndrome nefrótico, en una insuficiencia renal crónica o una glomerulonefritis aguda. Entonces, vamos a ver que los fármacos van a ver clasificación, ¿no? Se clasifican por su acción corta, intermedia y prolongada. En la acción corta vamos a tener a la benzotiazida, a la clorotiazida y a la hidroclorotiazida. Y en los de acción intermedia vamos a tener a la pendroflumetiazida, a la indapamida y a la cipamida. Y los de acción prolongada vamos a tener a la clortalidona. Entonces vamos a ver que la potencia relativa, vamos a ver, se usa como referencia la hidroclorotiazida. La benroflumetiazida tiene una potencia relativa hasta incluso de 10 veces igual que la meticlotiazida. Pero el más utilizado es la hidroclorotiazida, ¿no? Son los fármacos tiazídicos.
Ahora, los diuréticos semejantes a las tiazidas, no son los análogos de las tiazidas, vamos a tener a la clortalidona, a la indapamida y a la metolazona. Otros fármacos son la quinetazona o la cipamida. Igualito, en los diuréticos acídicos también tenemos a la benzotiazida, a la ciclotiazida, a la triclormetiazida, pero son fármacos que no se usan los más principales. En los diuréticos acídicos están la hidroclorotiazida y la clorotiazida, ¿no? Eh, sus acciones extrarrenales, sus efectos extrarrenales principales, tenemos un efecto antihipertensivo al disminuir el volumen sanguíneo, aumentan o inducen la resistencia a la insulina y también incrementan los niveles de LDL y triglicéridos, ¿no? Ahora, no alteran los diuréticos acéticos, no alteran la capacidad de concentración en la orina, pero sí inhiben un consumo mitocondrial de oxígeno y la capacidad renal de ácidos grácidos. También se da una magnesemia leve y bueno, hay una disminución de excreción de calcio y ácido úrico, pero solamente en tratamientos prolongados. En los Cuando se usa la tesida y la quinidina, se tiene que ver la prolongación del intervalo QT en un electrocardiograma, porque puede darte una fibrilación ventricular y es algo bien letal, ¿no? Entre sus contraindicaciones tenemos a una severa depresión de sodio y los fluidos, o la enfermedad de Addison. Tenemos una hipercalcemia y una enfermedad hepática severa, no son sus principales contraindicaciones. Y sus acciones terapéuticas están para la diabetes insípida nefrogena, la acidosis tubular renal, la prevención de la urolitiasis, una enfermedad, eh, una insuficiencia cardíaca relacionada tal vez a edema. Y entre las principales interacciones farmacológicas es que disminuyen el efecto de los anticoagulantes, las sulfonilurias y la insulina, y aumentan el efecto de los anestésicos, los glucósidos digitálicos y de la vitamina D. Bueno, en continuando vamos a ver los inhibidores de los conductos del sodio del epitelio renal. Entonces vamos a ver acá, el principal fármaco es la amilorida. Entonces, estos fármacos actúan a nivel del túbulo distal tardío y del conducto colector. Vamos a ver, su principal acción es sencilla, inhiben los conductos del sodio. Entonces, fisiológicamente el sodio entra a la célula principal por un canal de sodio, y luego es intercambiado por una bomba de sodio potasio ATPasa. Como en los otros mecanismos que ya habíamos visto, el, el sodio para salir necesita el potasio, el potasio entra y como ya cumplió su función vuelve a salir. Pero a diferencia de esto, el potasio también vuelve a, a salir por un canal de potasio que se encuentra a nivel del aula luminal, ¿no? O sea, aparte de salir por su canal iónico a través del lado intersticial, también posee canales a nivel aula luminal. Entonces, al inhibirse este conductor de sodio, este canal iónico de sodio, obviamente va a evitar que el sodio salga, ¿no? Entonces se va a ahorrar, ¿no? Lo que es el potasio. Y va a haber la diuresis, pues no obviamente del sodio. Ahora vamos a hablar de los fármacos. Los principales son la milorida y el tramtereno. Entonces, esto, antes de hablar de eso, vamos a ver que la milorida, según estudios, como ya habíamos visto, bloquean los conductos de sodio epiteliales en la membrana luminal de la célula, en las células principales, no del túbulo distal terminal y del conducto colector. Ahora, ese conducto es bien sensible a la amilorida, ¿no? Es también llamado ENaC, ¿no? Y consta de tres subunidades, alfa, beta y gamma. Aunque la subunidad alfa ya es suficiente para la activación del conducto, la permeabilidad máxima del sodio es desencadenada cuando las tres subunidades se expresan a la vez en la misma célula.
probablemente formando una estructura tetramérica que consta de dos subunidades alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma. Entonces vamos a ver en lo que es los inhibidores de canales renales epiteliales de sodio a la amilorida y al tramtereno. En una potencia relativa, el tramtereno es 0.1 y relativa a a la amilorida, una biodisponibilidad oral, tramtereno de 50 y la amilorida del 15 al 25%, una T media de 21 y 4 y la ruta de eliminación de la amilorida es renal y el tramtereno es metabólica, ¿no? El efecto adverso más peligroso de los inhibidores renales del canal de sodio es la hipercalemia, que puede ser potencialmente mortal. En consecuencia, la amilorida y el tramtereno están contraindicados en pacientes con hipercalemia, así como en pacientes con mayor riesgo de contraerla, como por ejemplo los pacientes con insuficiencia renal, otros que reciben diuréticos ahorradores de potasio o que tomen inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o que también tomen suplementos de potasio. Y por último vamos a ver los antagonistas de receptores de mineralocorticoides, ¿no? Entonces, esta familia actúa a nivel del túbulo distal terminal y del conducto colector. Esos antagonistas, ¿qué van a hacer? Como sabemos, normalmente la aldosterona por mecanismos transcripcionales forma proteínas inducidas por aldosterona. Esas proteínas inducidas por aldosterona, la medio de transcripción, ya. Esto no forma que canales, no principalmente de sodio, van a formar ATP y lo que son bombas, pues, ¿no? Las bombas de sodio, potasio. Entonces, creo que va a ser, se bloquea, un antagonista de la aldosterona bloquea y evita que se formen toda esta cantidad de bombas y canales, ¿no? Normalmente el sodio que entraba y para eso necesitaba la salida del potasio. Al actuar la espirulactona, que es el fármaco principal, ¿no?, de esa familia, se va a producir un ahorro de potasio, porque ya el sodio no va a entrar al citosol, ¿no? Entonces, como sabíamos, como los anteriores, el sodio no entra, entonces como no va a haber sodio, tampoco va a haber la, eh, la salida, pues, ¿no?, del potasio, ¿no?, del intersticial, entonces se va a ahorrar el potasio, pues, ¿no? Ahora, los fármacos principales que tenemos son la espirulactona y la eplerenona. Con una biodisponibilidad oral del 65%, la espirulactona, a diferencia de la eplerenona del 69%, una T media de 1.6 horas, en cambio la eplerenona de 5. La eliminación de los antagonistas receptores de los mineralocorticoides es metabólica, ¿no?, más que todo. Y bueno, unos gráficos de resumen. Tenemos a todos los fármacos la familia de fármacos que hemos visto, los inhibidores de la anhidrasa carbónica a nivel del túbulo proximal, los diuréticos de asa, la furosemida actúa a nivel de la asa ascendente gruesa, los diuréticos tiacídicos actúan ya a nivel del túbulo contorneado distal, y los inhibidores de los conductos de potasio, ¿no? Los inhibidores de los receptores de aldosterona ya actúan más a lo que es el túbulo, comenzando el túbulo conector, ¿no? Y los mecanismos de acción de los fármacos, todos sus mecanismos de acción, el lugar de acción y los principales fármacos, ¿no? Como vemos los tipos de mecanismos que hay y los principales. Esos son unos gráficos resúmenes de todo lo que hemos visto. Y eso fue el tema de hoy. Y por favor suscríbanse si les gustó el video.